Lo primero que quiero preguntarte es, ¿la primera ciudad real del Renacimiento se planeó como tal? Al regresar a esta ciudad algo atrasada, donde la población apenas superaba las 200 personas, Pío dio vía libre para construir una catedral imponente. Y esa es la impresión que da. Se ve que organizó los diferentes edificios alrededor de esta estructura en particular. Si esta plaza está tan perfectamente planeada, con el Palacio del Obispo y su catedral, ¿por qué las calles son tan intrincadas? No logro orientarme. En realidad está hecho a propósito. No querían que la gente fuera consciente de lo pequeña que era. Así que intencionadamente evitaban que las calles formasen una línea recta, de forma que siempre había una esquina que obstaculizaba la vista para dar la sensación de que es más grande de lo que aparenta. La transformación se completó en 1464. Para entonces se habían construido o reformado más de 40 edificios. Cada uno era una expresión importante de los ideales revolucionarios. Sin embargo, era la ciudad como un todo la que representaba todos los principios de la época. Aún así, la armonía de Pienza no duraría mucho. Los nuevos ideales radicales que glorificaban al hombre y el potencial humano estaban a punto de ser desafiados. 1492. Además de ser el año en el que Colón descubrió América, es el año de la muerte de Lorenzo de Medici, el gran mecenas del arte en Florencia. Sin embargo, la ciudad está harta de los Medici y de sus amigos y quieren deshacerse de toda la familia. Además, han escuchado los sermones de un pequeño fraile dominicano llamado Girolamo Savonarola, que predica desde el púlpito del Duomo contra la corrupción en la Iglesia y el Estado. Aboga por la instauración de la República Florentina, el orgullo cívico y valores piadosos. Savonarola advierte que si Florencia sigue así, los vientos de la venganza de Dios recorrerán la ciudad. De hecho, un viento maligno está a punto de invadir Italia en forma de Carlos VIII de Francia, que reclama Nápoles en nombre de su país y amenaza con saquear cualquier ciudad italiana que se le ponga por delante. Savonarola predice una invasión que por fin llega, por lo que puede decir, ¿lo veis? Lo predije. Se convierte en una especie de profeta, al más puro estilo del Antiguo Testamento. La visión del fraile de una invasión se hizo realidad. En 1494, Carlos VIII, rey de Francia, estaba listo para entrar por la frontera toscana y marchar por Italia con su ejército. Compuesta por pequeñas repúblicas enemistadas las unas con las otras, Italia era un caramelito. Los mismos artistas que habían erigido monumentos que exaltaban la humanidad, en esta nueva era dedicaban sus mentes privilegiadas a la guerra. No existía la figura de los ingenieros militares. Así que los grandes arquitectos del Renacimiento, aunque no supieran nada del tema, fueron llamados a diseñar las fortificaciones de las grandes ciudades italianas. Las innovaciones y las nuevas tecnologías estaban ahora al servicio del ejército. El arma que eligió Carlos VIII fue un nuevo cañón. Las murallas medievales se derrumbaban ante su fuerza imponente. El cañón era un arma efectiva. Además, podía lanzar proyectiles más grandes, más pesados y a mayor distancia. Carlos VIII se llevó los cañones a los Alpes, donde comprobó que podía destruir todas las fortificaciones que se le pusieran por delante. Era una gran crisis, porque no podían hacer nada para contenerlos. La fuerza de los nuevos cañones destruía las murallas delgadas y finas, con lo que las ciudades italianas quedaban desprotegidas. Las antiguas murallas ni siquiera podían soportar el peso del armamento utilizado contra los invasores. El nuevo cañón tenía mucha potencia. No se podía colocar uno de estos cañones sobre las murallas y dispararlo.
porque derrumbaría la muralla. Los ingenieros italianos decidieron construir una muralla más baja y más robusta, capaz de soportar el peso del armamento y resistir el ataque de las balas de cañón. Esta nueva muralla resistió el ataque de los cañones, porque era capaz de absorber el impacto de los proyectiles. Los ingenieros también rediseñaron la disposición de las nuevas murallas que rodeaban la ciudad. En lugar de la muralla medieval recta y vertical, los ingenieros apostaron por una muralla angulosa. Los bastiones angulosos o fuertes en forma de estrella mantenían a los atacantes a distancia, ya que los ángulos dispersaban los disparos de la artillería. Todas las ciudades tenían forma de estrella, con bastiones en ángulo para proteger las murallas de la ciudad por todos los lados. Los ángulos creaban una serie de caras. Las caras son importantes, porque las diferentes esquinas de la ciudad pueden protegerse unas a otras. El bastión se convirtió en el nuevo modelo de las fortificaciones defensivas y puso a prueba la imaginación de los comandantes militares de toda Europa. Sin embargo, Florencia no tardaría en dejar de ser el centro de atención en pro de una vieja potencia que se redimiría a través de verdaderos monumentos de gloria y maravillas de la arquitectura y la ingeniería. Siglo XV, Italia. Florencia se había convertido en la cuna del Renacimiento tras su aportación de nuevas ideas sobre arquitectura, arte e ingeniería. Sin embargo, Florencia no tardaría en cederle el puesto a una antigua potencia que volvía a florecer. El poder y la gloria volvían a la ciudad que conquistó el mundo: Roma. A principios del año 1300 hubo un gran conflicto en Roma por saber quién era exactamente el Papa. El Papa viajó a Francia y durante varias décadas el papado estuvo allí. En 1370, cuando el Papa regresó a Roma, se encontró con que era una ciudad fantasma. Durante los siguientes 100 años y el Renacimiento, cada Papa intenta reconstruir Roma. En 1490, cuando los Medici son expulsados de Florencia, la ciudad se convierte en una república, pero están arruinados. Todos los famosos, Da Vinci, Miguel Ángel y Rafael, abandonan la ciudad porque ya no tiene interés. Si quería ser alguien, había que ir a Roma. Roma no fue nada en el siglo XIV, porque los papas se habían mudado. Cuando regresaron en el siglo XV, empezaron la tarea de reorganización del Estado papal. Un papa en particular se embarcó en una ola de reformas y construcciones sin precedentes. Se llamaba Sixto V. Sixto y los papas venideros sintieron la necesidad de convertir Roma en la capital de la cristiandad. Sixto V se dedicó a la tarea de reurbanizar la ciudad. Si Roma iba a ser de nuevo el hogar de la Iglesia Católica, la ciudad necesitaba una reforma extensiva. Sin embargo, la reconstrucción de Roma sería una tarea de dimensiones épicas. Primero, Sixto quería limpiar sus calles de maleantes. La ciudad estaba llena de criminales. Sixto ordenó localizarlos y eliminarlos a todos. El siguiente paso era reconstruir los acueductos, uno de los grandes símbolos de la ingeniería romana. El regreso del agua vino acompañado de un aumento de población. La ciudad comenzaba a prosperar. Pavimentó los caminos, las calles se ensancharon y la ciudad explotó con nuevas construcciones. No obstante, Sixto aún no había terminado. Tenía un plan perfecto para la ciudad, un marco para organizar el futuro desarrollo a través de la colocación de gloriosos monumentos.
Una de estas prácticas habituales era utilizar los obeliscos egipcios que los romanos trajeron a la ciudad. Eran trofeos militares que colocaron por toda la urbe. Aunque no supieran nada del tema, fueron llamados a diseñar las fortificaciones de las grandes ciudades italianas. Las innovaciones y las nuevas tecnologías estaban ahora al servicio del ejército. El arma que eligió Carlos VIII fue un nuevo cañón. Las murallas medievales se derrumbaban ante su fuerza imponente. El cañón era un arma efectiva. Además, podía lanzar proyectiles más grandes, más pesados y a mayor distancia. Carlos VIII se llevó los cañones a los Alpes, donde comprobó que podía destruir todas las fortificaciones que se le pusieran por delante. Era una gran crisis, porque no podían hacer nada para contenerlos. La fuerza de los nuevos cañones destruía las murallas delgadas y finas, con lo que las ciudades italianas quedaban desprotegidas. Las antiguas murallas ni siquiera podían soportar el peso del armamento utilizado contra los invasores. El nuevo cañón tenía mucha potencia. No se podía colocar uno de estos cañones sobre las murallas y dispararlo, porque derrumbaría la muralla. Los ingenieros italianos decidieron construir una muralla más baja y más robusta, capaz de soportar el peso del armamento y resistir el ataque de las balas de cañón. Esta nueva muralla resistió el ataque de los cañones, porque era capaz de absorber el impacto de... Que predica desde el púlpito del Duomo contra la corrupción en la Iglesia y el Estado. Aboga por reinstauración de la República Florentina, el orgullo cívico y valores piadosos. Savonarola advierte que si Florencia sigue así, los vientos de la venganza de Dios recorrerán la ciudad. De hecho, un viento maligno está a punto de invadir Italia en forma de Carlos VIII de Francia, que reclama Nápoles en nombre de su país y amenaza con saquear cualquier ciudad italiana que se le ponga por delante. Savonarola predice una invasión que por fin llega, por lo que puede decir, ¿lo veis? Lo predije. Se convierte en una especie de profeta, al más puro estilo del Antiguo Testamento. La visión del fraile de una invasión se hizo realidad. En 1494, Carlos VIII, rey de Francia, estaba listo para entrar por la frontera toscana y marchar por Italia con su ejército. Compuesta por pequeñas repúblicas enemistadas las unas con las otras, Italia era un caramelito. Los mismos artistas que habían erigido monumentos que exaltaban la humanidad, en esta nueva era dedicaban sus mentes privilegiadas a la guerra. No existía la figura de los ingenieros militares. Así que los grandes arquitectos del Renacimiento, aun los proyectiles. Los ingenieros también rediseñaron la disposición de las nuevas murallas que rodeaban la ciudad. En lugar de la muralla medieval recta y vertical, los ingenieros apostaron por una muralla angulosa. Los bastiones angulosos o fuertes en forma de estrella mantenían a los atacantes a distancia, ya que los ángulos dispersaban los disparos de la artillería. Todas las ciudades tenían forma de estrella, con bastiones en ángulo para proteger las murallas de la ciudad por todos los lados. Los ángulos creaban una serie de caras. Las caras son importantes, porque las diferentes esquinas de la ciudad pueden protegerse unas a otras. El bastión se convirtió en el nuevo modelo de las fortificaciones defensivas y puso a prueba la imaginación de los comandantes militares de toda Europa.
Sin embargo, Florencia no tardaría en dejar de ser el centro de atención en pro de una vieja potencia que se redimiría a través de verdaderos monumentos de gloria y maravillas de la arquitectura y la ingeniería. Siglo XV, Italia. Florencia se había convertido en la cuna del Renacimiento tras su aportación de nuevas ideas sobre arquitectura, arte e ingeniería. Sin embargo, Florencia no tardaría en cederle el puesto a una antigua potencia que volvía a florecer. El poder... Lo primero que quiero preguntarte es, ¿la primera ciudad real del Renacimiento se planeó como tal? Al regresar a esta ciudad algo atrasada, donde la población apenas superaba las 200 personas, Pío dio vía libre para construir una catedral imponente. Y esa es la impresión que da. Se ve que organizó los diferentes edificios alrededor de esta estructura en particular. Si esta plaza está tan perfectamente planeada, con el Palacio del Obispo y su catedral, ¿por qué las calles son tan intrincadas? No logro orientarme. En realidad está hecho a propósito. No querían que la gente fuera consciente de lo pequeña que era. Así que intencionadamente evitaban que las calles formasen una línea recta, de forma que siempre había una esquina que obstaculizaba la vista para dar la sensación de que es más grande de lo que aparenta. La transformación se completó en 1464. Para entonces se habían construido o reformado más de 40 edificios. Cada uno era una expresión importante de los ideales revolucionarios. Sin embargo, era la ciudad como un todo la que representaba todos los principios de la época. Aún así, la armonía de Pienza no duraría mucho. Los nuevos ideales radicales que glorificaban al hombre y el potencial humano estaban a punto de ser desafiados. 1492. Además de ser el año en el que Colón descubrió América, es el año de la muerte de Lorenzo de Medici, el gran mecenas del arte en Florencia. Sin embargo, la ciudad está harta de los Medici y de sus amigos y quieren deshacerse de toda la familia. Además, han escuchado los sermones de un pequeño fraile dominicano llamado Girolamo Savonarola. Y la gloria volvían a la ciudad que conquistó el mundo: Roma. A principios del año 1300 hubo un gran conflicto en Roma por saber quién era exactamente el Papa. El Papa viajó a Francia y durante varias décadas el papado estuvo allí. En 1370, cuando el Papa regresó a Roma, se encontró con que era una ciudad fantasma. Durante los siguientes 100 años y el Renacimiento, cada Papa intenta reconstruir Roma. En 1490, cuando los Medici son expulsados de Florencia, la ciudad se convierte en una república, pero están arruinados. Todos los famosos, Da Vinci, Miguel Ángel y Rafael, abandonan la ciudad porque ya no tiene interés. Si quería ser alguien, había que ir a Roma. Roma no fue nada en el siglo XIV, porque los papas se habían mudado. Cuando regresaron en el siglo XV, empezaron la tarea de reorganización del Estado papal. Un papa en particular se embarcó en una ola de reformas y construcciones sin precedentes. Se llamaba Sixto V. Sixto y los papas venideros sintieron la necesidad de convertir Roma en la capital de la cristiandad. Sixto V se dedicó a la tarea de reurbanizar la ciudad. Si Roma iba a ser de nuevo el hogar de la Iglesia Católica, la ciudad necesitaba una reforma extensiva. Sin embargo, la reconstrucción de Roma sería una tarea de dimensiones épicas.